Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Ágape el podcast. Fíjense que esta vez va a ser algo como un poquito diferente. Vamos a platicar, hoy no tengo invitados, estaba a platicar de mí y de cómo surge una clínica de terapias holísticas, por qué surge y cómo fue la idea. Y para eso debo platicarte un poquito y me gustaría que todas las personas que se sientan identificadas con esto que voy a decir estén como muy al pendiente. Si siempre te has sentido como rara o raro, si cuando has llegado a un lugar sientes que no formas parte de, que no formas parte del grupo, como extraño, como si algo falta para que yo acabe de embonar, si de repente dices, es que sueño cosas y luego me sorprende que suceden, o luego pienso, no va a pasar esto y luego más adelante sucede, que hay explicación científica si tú quieres desde la psicología y demás. O, por ejemplo, que de repente sintieras o tuvieras presentimientos de que va a llegar alguien y llega a tu casa, o que de repente sientes el impulso de marcar el teléfono con un amigo que hace mucho tiempo que no has hablado y justo agarras el impulso del teléfono y le marcas y te das cuenta que en ese momento tu amigo tenía una situación de crisis y que te dice, ay, qué bueno que me marcaste, fíjate que me está pasando esto. Y bueno, muchas más cosas raras que puedes por ahí haberte sucedido. Pues entonces, déjame decirte que un poquito de eso te voy a hablar. Te voy a hablar de mi experiencia hacia el lado holístico, hacia la parte espiritual y cómo surge la idea de una clínica de terapias holísticas. Para empezar, yo desde niña fui educada y fui criada por una abuela que nos curaba con los tecitos, ¿sabes? Te dolía la panza y salía y que el tecito de hierbabuena del jardín, la plantita y así te hacía el té y te lo tomabas. Entonces estuve muy familiarizada con esos temas, ¿sí? Entonces, de niña me pasaban situaciones que en un momento ni podía explicarte y cosas como raras. Y dentro de esas cosas raras era, por ejemplo, que una vez veníamos del mandado, mi abuela y yo, y íbamos como en un taxi y justo antes de dar la vuelta al taxi, a la vuelta de la casa, yo le dije, bueno, no justo antes, eran como 2 cuadras. Le dije, qué chistoso, abuela, está afuera, le decía mamá de hecho, mamá, está afuera en la calle. Le dije el nombre de una vecina, dije, está barriendo la calle y trae una bata así y así y anda como en pantuflas. Mi abuela volteó y se me quedó viendo. Yo te puedo decir que fue, estaba yo sentada en el taxi, cerré los ojos y cuando cerré los ojos vi la imagen como una película. Cuando da vuelta el taxi, bueno, mi abuela no me dijo nada, nomás me dijo, sí, mija, yo sí. Cuando da la vuelta el taxi, efectivamente estaba la señora barriendo la calle y estaba vestida como yo dije. ¿Cómo pasó eso? No sé, lo vi 2 cuadras antes. Entonces, bueno, cosas como extrañas que me han sucedido. Eso hace que pues yo tenga una gran inclinación en algún punto por todo lo que es terapia alternativa, por la educación de mi abuela, por los test, ella sabía para qué te servía todos los test que te puedas imaginar. Y que si infección urinaria, que palo azul, y que si no sé qué, té de manzanilla, y que para todo tenía algo. Entonces me gustaba mucho eso aunado de estas cosas como extrañas. Mucho tiempo lo bloqueé en mi vida, la verdad, pero he trabajado mucho en la parte de desarrollo humano, de superar retos, de destrabarme con acupuntura, con barras de access, todo lo que hay, yo investigo, leo y luego voy y lo pruebo. Y te puedo decir, funciona, porque lo he sentido y lo he vivido. Por supuesto que te he dicho que también he trabajado terapia tradicional, terapia psicológica, en donde he trabajado procesos que he necesitado trabajar en su momento. Entonces, se puede decir que más bien estoy como a favor del bienestar general y de que alguna vez te lo dije, de que todos podamos ser felices y que todos podamos vivir bien y un mundo mejor. Eso es como lo que yo creo. Pues te quiero platicar que entonces en este camino, por ahí por el 2018, estaba yo haciendo una gran meditación en una certificación, pues en la de Here's Your Life, como de Sana tu Vida. Y entonces hicimos una meditación. Antes de empezar nos dijeron, tengan su diario, su pluma a la mano. Estábamos en unas cabañas allá en una sierra, como muy lejos, por Querétaro. Y entonces decían, porque cuando termine la meditación, todo el mundo va a agarrar su cuaderno, va a abrir los ojos, va a agarrar su cuaderno y se va a salir a caminar a los jardines y el mensaje que llegue lo van a ir como escribiendo si quieres, ¿no? Y entonces,
Pues hicimos la meditación, yo terminé la meditación, que duró algunos 40 minutos más o menos, abrimos los ojos, yo ya tenía mi cuaderno en la mano y mi pluma, me voy subiendo como dentro del mismo complejo donde estábamos, como subiendo a la montañita, y empecé a recibir como muchos mensajes, son como pensamientos, estaba yo muy conectada, en mucha introspección conmigo misma, con la naturaleza, con el trabajo espiritual que estaba haciendo y de desarrollo. Y entonces, más o menos, el mensaje es muy largo, pero te voy a decir que más o menos decía, tú siempre te has preocupado y desde niña has como peleado o argumentado por la libertad. Y efectivamente, en mi familia pensaban que la mujer le tenía que hacer caso al papá y después cuando se casara, pues le tenía que hacer caso al marido. Y entonces yo muy niña le decía a mi papá, ¿y por qué? O sea, me decía, pues porque eres mujer y así es. Yo le decía, papá, no puedo creer que me estés diciendo que una mujer nació para jamás ser libre. O sea, ¿no? Y desde ahí se volvió algo muy interesante como una guerra personal y mucha reflexión. Cuando hice mi primera especialidad, nos pusieron a hacer un ensayo y yo lo hice de la libertad, ¿no? Era una reflexión así como que, así de todo mi ronco pecho de lo que implicaba para mí la libertad y que no podía creer que alguien quisiera o que la sociedad o que todo quisiera que yo fuera como prisionera y no fuera libre por ser mujer, ¿no? Pero luego, bueno, me di cuenta que los seres humanos en general vivimos presos de muchas formas. Y entonces, bueno, ahí me llega esa reflexión, claro, es justo decirte que también llevaba yo Kleenex porque iba así como llorando, era muy emotivo, iba yo agachada, caminando, todavía no iba escribiendo, me iba llegando y siempre has hablado por la libertad y siempre has peleado por la libertad y tienes razón. Cuando me dicen tienes razón, tu misión y parte de tu misión en la vida es trabajar por todos aquellos que están presos. Cuando me llega ese mensaje, yo levanto la vista y había llegado una reja que parecían las rejas de una prisión, que era lo que separaba como el resto del monte del complejo donde estaba, ¿no? Y entonces me paro en seco porque, y al levantar la mirada veo las rejas y me siguen llegando el pensamiento de la gente está prisionera, son prisioneros, pero son prisioneros de ellos mismos, porque ya no conectan con ellos, ya no conectan con el amor, porque no se dan cuenta de todo el potencial que tienen, porque no han descubierto sus dones, porque no trabajan con sus dones, porque dejaron de creer que allá arriba hay un Dios, hay un creador y hay alguien que justo nos puso todo para que viviéramos y disfrutáramos. Y entonces sigo caminando buscando ya ese lugar donde me voy a sentar para escribir y entonces, cada momento que yo caminaba y veía, pues, flores, o sea, muchas cosas muy bonitas, porque es, pues, estar en contacto con la naturaleza, me decían, fíjate, o sea, para empezar, eres prisionero de tus miedos, de que crees que no vas a tener lo suficiente, de que no hay lo necesario. Y entonces, justo en ese momento, yo iba pasando por un lugar en donde había mucha hierbita, como si no era zacate, pero se veía el pasto muy bonito, con unas flores amarillas, me acuerdo, preciosas. Entonces me decían, o sea, en realidad hay abundancia en todos lados. Y como que todo lo que veía me representaba un mensaje. Esas flores amarillas, o sea, decían también, Dios puso cosas bellas en la vida. Dios puso en el mundo tantas cosas tan maravillosas para ti. Pero ¿sabes qué pasa? No lo disfrutas. ¿Por qué? No lo disfrutan. Me hablaban de todos, porque están atrapados. Están prisioneros, viven prisioneros de los miedos, viven prisioneros de las emociones. Y bueno, me empiezan a decir todo esto. Ya yo había encontrado un lugar donde estaba sentada y empecé a escribir todo, escribir todo y escribir todo. Muchos mensajes me llegaron ese día después de esa meditación. Y algo maravilloso que me dijeron es, tú estás aquí porque vas a ser un ejército de libertadores del amor. Y eso me llegó profundamente, profundamente, porque sabes que me hacía clic con todas esas preguntas que yo me hacía desde muy niña. O sea, que era raro porque pues una niña preocupándose por esas cosas, ¿no? Después entendí que pues soy como un alma vieja, entonces ya traía como arrastrando ciertos aprendizajes. Entonces, pues ahí me hace tanto clic y entonces me dicen, es eso, o sea, tu misión es armar un ejército de libertadores en el amor, de libertadores del amor, porque eso es lo que se necesita, que el mundo se dé cuenta que el amor existe y que todo lo que tienes en la vida es maravilloso y que puedes disfrutarlo y que puedes vivirlo. Pero estamos prisioneros por esas creencias, por esos pensamientos, por esos miedos, por esas emociones contenidas, por eso que me dijeron que era como la verdad y la ley y que resultó que
que en realidad no lo es. Tú puedes cambiar tu vida cambia, todo está dictado para que tú tengas todo lo que quieres. Y entonces, bueno, por ese estilo me va llegando toda la información. Y ese fue el día uno que surgió para mí la idea de tener una clínica holística. Ahí surgió, fíjate, se concretó casi, no casi, pero bueno, 5 años y algo después, porque esto fue en el 2018, octubre del 2018, la clínica abrió el 3 de marzo del 2024. Pero los tiempos de Dios son perfectos. En Hear You Right decimos que todo pasa en perfecta armonía, entonces era hasta que yo estuviera lista, porque eso fue parte de un avance, ¿sí? Tiempo atrás yo ya había tenido varios avances. En este acercamiento y en este gustarme las terapias alternativas, yo estudié Reiki, que es la imposición de manos, también sigue siendo como equilibrar la energía. Yo estudié flores de Bach, que es que te platicaré ya más adelante de ellas. Y bueno, te puedo decir que fui sumando como desde antes del 2013, como a lo mejor desde el 2010 a la fecha, he ido tomando diferentes cursos. Tomé curso de reflexología, de un masaje que vino una chica de Costa Rica a darlo a Cuernavaca, que alquimia abdominal, y bueno, he estudiado muchísimas cosas alternativas. Pero entonces sí hubo como un parteaguas. Y un parteaguas para mí fue estudiar Teta Healing. Durante toda esta parte de mi vida, que te digo que ha habido toda esta parte de que estudio la parte científica, técnica y todo lo demás, me seguí preparando en esto y vi gente en la vida. Mi maestra, yo tenía una chica que trabajaba conmigo que es maestra mm, de yoga. Y entonces me la llevaba a los cursos de manejo del estrés. Y un día llegué yo a la oficina y quedamos de vernos y venía yo de dar un curso y venía así como agotada, ¿no? De esas veces que decimos, te roban toda la energía. Y entonces me dijo, déjame te hago un ejercicio energético porque te ves como muy agotada. Yo sí. Y entonces ella cuando terminamos me dice, se manifestó tu ángel. Para esto yo ya sabía quién era mi ángel, porque yo antes había leído un libro de ángeles y había leído que si tú en la noche que haces oración pides que se manifieste quién es tu ángel, en la mañana justo antes de abrir los ojos te aparece un nombre y ese es tu ángel. Y yo descubrí que mi ángel es Miguel Ángel. Y sé, porque luego leí todo lo demás, que Miguel Ángel expulsa demonios, ¿no? Y entonces yo volteé y le dije, sí, le dije, yo sí sé quién es mi ángel. Me dijo, ¿sí sabes quién es tu ángel? Le dije, sí. Y entonces las dos al mismo tiempo dijimos Miguel Ángel. Y entonces ella muy seria me dice, ella ya tenía más tiempo trabajando como terapeuta holística y me dice, ¿y si sabes qué puede hacer Miguel Ángel y que es parte de lo que tú también puedes hacer? Y yo, mi primera reacción fue, sí y no quiero. Yo, qué miedo, o sea, no quiero. Y entonces, bueno, ese fue uno. Después, tiempo después, estudió Reiki y estudié con una maestra de Costa Rica, una psicóloga holística también. Y entonces me dice desde que me ve, oye, tú puedes hacer otras cosas. Yo sé que vas a ser buenísimo para dar Reiki, pero también tienes como otros dones. Y ella me dice, tienes clarividencia. Y le dije, sí, pero no quiero. O sea, yo vengo porque me gusta Reiki, me gusta estudiar, pero yo no quiero nada de eso. Después conozco a otra persona, que es una persona que viene de Puebla a Torreón. Ya sé, más bien es oración. Tiene sus imágenes de Dios y todo, y fui por una situación que habíamos vivido muy dura en la familia, fui como a encontrar así un poquito de paz y un momento de oración, yo sabía que iba a orar, pero cuando terminamos me dice, oye, en la oración que estoy haciendo por ti, vi que yo te llevo de las manos y te presento ante Dios, y Dios dijo que ya quiere que te pongas a trabajar, yo creo que tú tienes que hacer algo de sanación, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es que no quiero, y le voy a decir, y te voy a decir por qué, y les voy a decir a ustedes, porque desde que estaba niña, yo siento y veo gente que ya no vive. Para mí siguen siendo gente o almas. ¿No? ¿Te acuerdas de ese programa de Almas Perdidas? Que a mí me encantaba, pero bueno. Yo le dije, entonces no quiero. Y él me dice, hay mucha gente que muere y que no encuentra como el camino hacia la luz de Dios. Y muchos de nosotros estamos encaminados para hacer oración por ellos. Entonces yo dije, pero pues qué miedo, ¿no? Entonces voy, dije, entonces yo no quiero. Yo mejor así estoy bien. Después estudio Teta Healing
porque lo había anunciado como una terapia del amor incondicional y a mí se me hizo muy padre, dije un fin de semana, me relajo, aprendo, estudio y son como unas mini vacaciones para mí del estrés del día a día. Voy, la maestra nos dice, vamos a hacer Teta Healing, es una terapia como energética, entonces hay gente que tiene habilidades diferentes. Lo más probable es que cuando empecemos a trabajar, unos van a ser empáticos, van a sentir lo que el otro siente, otros van a ser, van a oír y otros van a ver. Y entonces en las primeras meditaciones y ejercicios que yo hago, me sorprendo porque a mí me pasan las tres cosas. Yo veo, siento y oigo. Entonces, bueno, ahí te digo que fue como el parteaguas porque destapé algo que ni siquiera sabía que estaba ahí. Entonces dije, bueno, va. Seguí trabajando con la terapia solo para mí. Todo esto que he estudiado había sido solo para mí y pues de repente mi familia, porque también con Reiki puedes curar un dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo, pues que mi familia, ay, ayúdame con esto, sí, con todos. Entonces resulta que después de eso me certifiqué como coach de vida y cuando estaba en esa certificación de coach, que también fue allá por Querétaro y allá en un lugar muy hermoso, en una ex hacienda, en una meditación que estaban, una chava, la dirigieron con cuencos, yo empecé a tener dos visualizaciones y veo dos chamanes, un hombre y una mujer, vestidos de blanco, con su paño rojo y todo así. Y entonces en la meditación yo estaba así, ya sabes, muy a gusto. Y entonces ellos empiezan a hablar conmigo y me dicen, ya, a lo que Dios quiere es que ya te pongas a trabajar y a sanar, porque tú ya tienes los 9 dones. Y entonces yo así como que, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si yo estoy bien a gusto y relajada aquí en mi certificación, ¿cómo es que me dicen eso? Y en eso nos traen de la meditación y ya, no supe nada. Tiempo después, en otro curso que tomé en México, y yo, todo me pasa en contacto con la naturaleza. Pues estábamos haciendo un ejercicio muy intenso, nos taparon los ojos, nos los vendaron y anduvimos caminando por el monte tratando de sentir, de agudizar tus sentidos. Fue una experiencia muy padre. Te puedo decir que llega un momento que es como si vieras. O sea, ni nos caímos, ni nos matamos, ni nada. Pero en algún punto alguien te toma la mano y a mí fueron y me sentaron en una piedra y en un árbol. A todos nos dividieron. Obvio nos andaban cuidando. Bueno, ese día yo creo que ya hizo como cortocircuito todo o ya pasó lo que tenía que pasar desde hace muchos años. Y ese día me di cuenta por un ejercicio que hicimos de cierre, que canalizo. ¿Qué significa canalizar? Canalizar significa que le doy la voz a quien no tiene voz ya en esta vida. Canalizo a mis dos guías espirituales que son los chamanes y a un ser de luz que son ángeles. Pero luego después descubrí que de repente me llegaban mensajes que son como pensamientos y pues es de gente que ha fallecido, ¿no? Y de gente que muere el hermano de un amigo que yo nunca lo conocí, estábamos en pandemia, yo no podía ir y de repente me empieza a llegar. Entonces agarro mi mensaje de WhatsApp, él sabía, amigos muy cercanos saben esta cosa que me pasa, que yo digo que estaba como en el closet de las brujas porque digo que soy bruja, pero de las buenas, bruja blanca y con Dios, está bien. Y entonces, este, le dije, oye, me está llegando un mensaje así y así. Y le dije muchas cosas que me venían en pensamientos. Y que hagas esto y que tal cosa y que, no sé, todo, todo. Después tengo la oportunidad de verlo y me dice, es que no inventes. O sea, me dijiste cosas, dijo, era mi hermano, pero estoy asombrado porque no lo conociste. Que no, pues yo sé, ¿verdad? Que no lo conocí. Pero porque él y yo estuvimos en la universidad juntos y luego nos graduamos y cada quien se dejó de ver y en realidad nunca hubo una convivencia con amigos. Después, años después, nos volvimos a ver y fue cuando ya empezó una amistad real y profunda. Pero así, nos acabamos de volver a ver y ¡pum! Fallece el hermano, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que te puedo decir a grandes rasgos. He trabajado mucho en lo personal y he ido descubriendo cosas nuevas e interesantes. A mí al principio me daba miedo pensar cómo voy a pasar el mensaje de alguien que ha muerto. Yo te puedo decir que me fui acostumbrando. Hay lugares a donde llego y percibo, pero hago oración y entendí que a través de la oración tú, yo, todos podemos ayudar a que almas que no encuentran su camino con Dios lleguen con Dios. Entonces, esta es parte de mi camino espiritual, de mi camino usando terapias alternativas. Y yo sé que igual se oye loco, fue una de mis barreras. Yo primero decía, es que esto está bien loco, o sea, estoy siendo como
estoy psicótica, estoy no sé qué. Bueno, yo agarré una prueba psicométrica y luego, a ver, contesté y luego dije, no, pues ya estoy de chavetada, volví a ir con mi psicóloga y bueno, muchas cosas que no tenían explicación. Pero también empecé a buscar gente que ha vivido esto y que, y que podía ser como una guía. Todo este preámbulo para que conozcas un poco más de mí, yo te puedo decir que hoy me siento muy en paz y muy tranquila cuando por algo necesito canalizarle a alguien el mensaje de su familiar que murió, que yo me asombro que de repente ha llegado gente y le digo, oye, es que dice que los papeles así, que esto, que el otro, que hagan esto, que hagan lo otro, cuando yo no conocí ni a la persona que murió, ni conocía a la persona que me buscó porque le dijeron que yo le podía ayudar. Y lo que sí sé es que la gente llega con su duelo, llega llorando, con situaciones que cuando terminamos la sesión se van tan en paz. Lo que te sé decir es, por ejemplo, en un trabajo que fui a hacer a Juárez, en un restaurante, en un baño, yo sentí que un alma me siguió, o energía, como le quieras llamar. Yo la verdad había ido de trabajo, estaba cansada de la noche, dije, ay, no, por favor. Este, pero esa noche no podía dormir. Estaba muy inquieta en la habitación del hotel. Entonces, en la mañana temprano me puse a hacer oración. Dije, ok, va. Cuando percibí su sufrimiento, porque percibo su angustia, su tristeza, su dolor, lo que están sintiendo, y mis guías me dicen que conteste y que les diga, y cuando veo que ya tienen paz y pido que los ángeles y que la luz de Dios los acompañe, que mande Dios a sus ángeles para que los acompañe y los lleven con él a un lugar mejor con él, con Dios, y que veo que el alma se va, siento paz y tranquilidad, y el alma también. Entonces hoy te puedo decir que ya no me da miedo, no es algo que yo ande buscando, pero es algo que cuando llega ya me permito hacerlo. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, me estoy permitiendo hablarlo de una manera así que muy extraordinaria. En otras palabras, estoy saliendo del closet de las brujas. Entonces resulta que, bueno, el año pasado yo había dejado en pausa mi clínica por mis actividades de otros, pues otros asuntos científicos que tengo, que es de donde yo vivo, que me genera mi ingreso. Resulta que entonces, en el 2023, hago una canalización de mi guía espiritual, que más o menos dijo así, me lo dijo a mí y a 3 personas más. 4 tienen que poner un lugar en el centro para que de los 4 puntos llegue gente. Es un lugar de sanación, es un lugar donde va a llegar gente para sanar las heridas que no las dejan avanzar. Es un lugar en donde va a llegar gente para que las puedas guiar, porque más gente está despertando, más gente está haciendo conciencia de su luz, de sus dones y no saben qué hacer porque sienten angustia, porque sienten miedo. Y cuando llega este mensaje, yo digo, entiendo por qué sienten angustia y por qué sienten miedo. Yo decía, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Y por decirte cómo es posible que me esté pasando esto, te diré de mi otro trabajo en una sesión por Zoom con unas personas de otro país. Empieza a decir una de ellas que se ha sentido mal y en ese momento yo empecé a ver hacia atrás de ella como una película. Y entonces le digo, explora tal y tal cosa con tu terapeuta, porque me dijo que estaba yendo con un terapeuta. Y entonces estaba tan interesante la plática porque le sorprendió lo que le dije, que se me ocurre decirle, si quieres hacemos teta healing, igual te puedo ayudar. Y entonces resulta que terminamos haciendo Teta Healing a kilómetros de distancia porque es otro país. Y yo, cuando empiezo a hacer la meditación y la oración, veo a una persona, le describo y le digo que vienen, en términos psicológicos serían por creencias que vienen de esa parte de los ancestros. Y entonces, ¿qué crees? Que resulta que le describo a una persona así y así, le doy las características físicas, cómo van de vestir y todo. Hacemos el trabajo energético y demás. Y nos despedimos. De ratito me llega al WhatsApp una foto y me dice, ve la persona, me describiste tal cual a mi abuela y me manda la foto y efectivamente es la persona que yo vi en mi mente, una señora que no conocí, que ya falleció, que era la abuela de esta amiga con la que yo estaba, bueno, conocida, que estábamos en planes de negocios, ya a estas horas somos amigas, después de seguir trabajando a distancia juntas. Y entonces resulta que cuando yo vi la foto, dije, ¿por qué podía hacer eso y por qué la vi? Y yo busqué a alguien que me explicara.
Me explicó en términos de energía y todo, pero me dijo una frase muy sabia que una vez te dije: cuando calles a la vieja loca que tienes en tu cabeza, entonces todo va a fluir. Y entonces yo dije, uno eso, más lo que me dijo mi maestra de Reiki, no trates de dar explicaciones, deja tu intuición fluir, deja que tu energía fluya y vas a poder ayudar. Y entonces, gracias a eso y a la canalización del año pasado, dije, va, si Dios quiere esto para mí, si Dios me está pidiendo que yo haga esto, aquí estoy. Y entonces el día de hoy te anuncié ya en un capítulo anterior, por eso surge la clínica, por eso surge esta fusión de Agape con Kadosh, porque aquí unimos terapias alternativas, que luego te iré diciendo cuáles, pero la finalidad es esa, que sea un lugar, un espacio de armonía, de amor, donde venga y encuentre consuelo y encuentre la guía y encuentre la sanación el que la busque. Y aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias.